Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en República de los Ríos, pasadita a las 9 de la mañana en este fin de mes de marzo, ¿no? Se viene marzo, decían. Bueno, se fue. Y lo que nos deja marzo es una agenda intensísima en temas públicos en general. La propia universidad, seguramente ustedes nos han estado siguiendo en estos días, en estas semanas. Ha sido muy intensa la discusión interna y también abierta, digamos, de la comunidad universitaria. Así es que vamos a seguir un poco en ello. De hecho, en un rato más hoy a eso del mediodía, vamos a tener la conversación aquí con el presidente del directorio. Estuvimos hace un rato atrás, estuvo Miguel Millar, director de nuestra radio, conversando con el secretario general. Y se va a seguir un poco en la línea de abrir esta conversación a la comunidad. Esa es la idea. Y luego a las 11, aprovecho de decirlo ahora porque después nos quedamos sin minutos, a las 11 de la mañana vamos a conectarnos con las candidaturas a la gobernación regional, pero por un motivo en especial, que es el Día de las Regiones. Hoy es el Día de las Regiones. Es más bien una celebración, así ha sido planteada desde su origen, 2008, entiendo, en un encuentro regional en la región aquí contigua a la nuestra, y se produjo una necesidad espontánea de poder juntarse para producir un evento, ¿no? Producir un efecto. Y eso es lo que derivó un año después en la celebración del Día de las Regiones. Bueno, eso se va a hacer aquí en la radio, en la universidad. Se va a hacer en conjunto con el Diario Austral de Valdivia, en este caso, pero con toda su plataforma, además. Soy TV y soyvaldivia.cl. Ellos tienen una plataforma muy interesante de trabajo allí, multimedia, y junto a la nuestra, que trabaja todos los días en esto, también vamos a unir fuerza. Y nos promociona esta idea, nos propone y nos provoca la Fundación Chile Descentralizado, que es una fundación que ha estado presente muchas veces con nosotros en la universidad, realizando no solamente actividades de tipo académica, sino que también debates, ha estado en la conversación, incluso aquí mismo en la radio muchas veces. Así es que un saludo a ellos, a Diego Portales, a Heinrich von Baer, a quienes han estado, a José Araya, que es quien en definitiva trabaja en esto aquí en la región. Así es que vamos a tener esa oportunidad, va a ser un buen encuentro. Vamos a estar con Verónica Moreno, además directora del Diario Austral, ambos conversando con nuestros buenos amigos y amigas, candidatos a la gobernación regional, que, bueno, parece que van a tener más tiempo para estos temas, ¿no? Hoy se discute en la Cámara, de hecho, se sigue discutiendo, ¿no? Ya se ha estado discutiendo la posibilidad de postergación de las próximas elecciones. De eso seguramente ustedes también nos van a comentar, quienes están con nosotros ya. Está Yanira Zúñiga, académica de nuestra universidad, y también alguien que ha tenido un rol público importante, siempre lo decimos, porque esa es la idea también de que esta universidad se proyecte en todos los ámbitos. Así es que, Yanira, bienvenida, y aprovecho de saludar al tiro a nuestro consejero regional, que ha estado también con nosotros siempre, a Matías Fernández, que ya le preguntaremos sobre la cuenta, cómo estuvo la cuenta, los entretelones de la cuenta del CORE, porque supongo que las hay. Yanira, bienvenida, buenos días. Hola, bueno, saludo también a quienes nos siguen, nos escuchan por las distintas plataformas que ya tiene la universidad puestas al servicio de este tipo de conversación. Gracias, Yanira. Matías, ¿cómo estás? Bien, hola Víctor, hola Yanira, ¿cómo están? Saludo también al equipo ahí que está en la radio.
un abrazo grande y ya estamos a mitad de esta semana corta, donde estamos llenos de varias cosas que conversar, la verdad. Es difícil, todos los días se vuelve poco el tiempo, pero vamos a intentar hacerlo. Una semana corta, de hecho, de veras, ¿no? Pero bueno, Sí. son como 2 semanas cortas juntas. Miércoles con sabor a jueves. ¿Cómo estuvo la cuenta? También estuvo la universidad, sale mencionado obviamente en los fondos, etcétera, pero estuve viendo gran parte, no todo, pero vi gran parte. Interesante. Sí, en todo caso. mira, la cuenta siempre es una como recapitulación en términos generales de la inversión, o sea, como se habló, cuánto se invirtió en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de obras sociales, el tema de reactivación económica, fueron como las grandes líneas que fueron explicadas y algunos otros hitos del Consejo Regional. La verdad, mira, la cuenta tenía como de varias cosas. O sea, tuvo en un minuto una especie de mea culpa como a medias, a mi modo de ver. Yo soy un poquito más duro en ese sentido, pero sí hubo una especie de mea culpa en cuanto a la tardanza de cómo llegaron las ayudas por parte del Consejo Regional, la lentitud de la inversión regional. Y como en cierta forma hubo una especie de discurso de, no sé si tan explícito, pero de no dimos el ancho. Que yo creo que faltó ser más explícito en ese sentido, porque efectivamente el Consejo Regional como cuerpo colegiado, más que las personas que la componen, efectivamente no logró abarcar integralmente o de una forma más potente las distintas áreas que ayer puso la cuenta pública. O sea, si tú la cuenta pública le quitas el discurso que hubo entre medio y lo pones junto a otra cuenta pública, no hay mucha diferencia en términos generales, ¿me entiendes? O sea, como fuera del plan de reactivación económica, que claro, son cerca de 5.000 millones. El tema es que sigue siendo una especie de salvaguarda de, oigan, aquí estamos trabajando, cuando no hay tampoco una bajada de realidad a las personas. O sea, ¿qué significan ese dinero, por ejemplo, en reactivación económica? ¿Cuáles fueron los indicadores que nos hacen ver que, por ejemplo, lo que fracasó o por el contrario, que tuvo un éxito relativo? Y eso tiene que ver con una cultura dentro del Consejo Regional que está instalada de antes que incluso yo llegara, de no hacer seguimiento a lo que se invierte. Y al no hacer seguimiento, en cierta forma, indirectamente también estás dejando de fiscalizar. Por dar un ejemplo, el plan de reactivación económica tuvo un monto de cerca de 5.000 millones. 1.000 se fueron a transferencia a FOSIS para ejecución directa. Y cerca de 3.000 fueron ejecutados por Fomento Los Ríos, que generó este plan con distintos tramos. Pero hasta el día de hoy, de parte de los consejeros, no hay un análisis, y tampoco se ha solicitado un análisis de qué impacto tuvieron esos 3.000 millones en la reactivación. Entonces, y hoy día nuevamente se está hablando, y de hecho el presidente del Consejo lo dijo en alguna parte, queremos llegar a esos sectores que no llegó la ayuda. Que en discurso es bonito, pero en la práctica no tiene ningún asidero. Porque ¿cuáles son esos sectores? Se mencionó a la peluquería. La peluquería es parte de uno de los sectores que podía optar precisamente a los planes de reactivación económica. Entonces, las preguntas de fondo son las que no están resueltas, y que obviamente una cuenta pública por sí sola no las puede resolver, pero son indicativos de que las autoridades, el presidente del CORE y una gran parte del Consejo Regional, la verdad, van más hacia un discurso de buena obranza, más que hacer el análisis como en seco de cuál fue nuestro error. Entonces, cierro con esto, el discurso de sí, en realidad no, como Consejo Regional no estuvimos tan bien, es más bien un dulce ante el hecho de por qué no lo hicimos bien. Y eso no existe hoy dentro del Consejo. O sea, como siendo súper real, de hecho cuando se genera estas discusiones adentro es más como, pero siempre tan negativo, como, y claro, no es una cosa negativa, sino una cosa de poder enmendar el rumbo. Matías Fernández, consejero regional, a propósito de esta cuenta, que en definitiva también, bueno, es un momento en que se recapitula, se presenta el uso de los fondos públicos en la región.
O sea, tiene un sentido también, digamos, ¿no? Me parece que también está la discusión sobre la participación en general. Una región que todos sabemos un poco el relato que venía de atrás respecto del tema de la participación ciudadana en las decisiones, en los FRIL, etcétera. Todo ello también queda ahí pendiente, ¿no? La pandemia ha provocado un poco esto, y después nos puedes comentar a ver si tienes una idea también más definitiva respecto del impacto de las propias elecciones en todo este proceso, ¿eh? No solo la pandemia, sino que además el proceso eleccionario, pensando en que el año es un año que está lleno de suspicacia, ¿no? Para decirlo suavemente, respecto de qué se hace con los fondos públicos en medio de un año electoral. Un año electoral que por lo demás está en la balanza, o sea, se está decidiendo qué va a suceder con ello. Yanira, de todos modos hay otros temas seguramente que tú querías instalar. Sí, yo conectando lo que comentaba Matías con las preocupaciones que hemos tenido estos días también por la agenda noticiosa, ¿no? que en buena medida es una agenda política. Lo que yo diría es que es necesario, coincido con Matías, en la necesidad de que estos procesos de cuentas públicas no sean leídos solamente como actos rituales discursivos, ¿no? En que se espera un cierto discurso que más o menos es previsible, es decir, casi todas las cuentas públicas tienen la misma lógica, y se transforman en esto, ¿no? En una especie de acto que hay que satisfacer por formalidad, y pierden el sentido que tienen teóricamente estos actos, que es la rendición de cuentas, ¿no? Y quizás el hecho de haber empezado a utilizar tan fuertemente la noción de rendición de cuentas como accountability, como una cuestión gerencial, hace que uno pierda de vista que es una cuestión fundamental para la democracia, ¿no? La democracia funciona también como una manera de controlar por parte de la ciudadanía los actos de la autoridad, y eso supone entonces que no sean actos meramente formales. Y por otro lado, la administración del Estado y los gobiernos regionales tienen también funciones de administración, no solo gobierno, requiere también que los ciudadanos y ciudadanas sepamos, ¿no? Y podamos evaluar qué tan eficaz ha sido la inversión de esos recursos, que es además consustancial para poder prevenir fenómenos de corrupción, porque muchos de esos recursos son canalizados a veces para tejer redes de influencia o de favorecimientos que ya sabemos que existen en Chile. O sea, ya hemos tenido varios episodios que han permitido, difuminar o diluir el mito que éramos un país inmune a la corrupción, y ya sabemos que la corrupción está instalada. Entonces, la cuestión de determinar la eficacia, el impacto del uso de recursos es fundamental también para prevenir y controlar los casos de corrupción. Entonces, tiene varios sentidos en tomarse en serio estas cuentas públicas y el ser en algún sentido puntilloso respecto de la información que en ella se está proporcionando, y ponerla en tela de juicio. Uh-huh. Sí, y yo supongo que ahí es donde hay un déficit también, Matías, ¿no? O sea, me parece que en general en el país, ¿no? O sea, de todos modos, esta es una pregunta que queda abierta respecto de la discusión general que lleva este año, no solamente en lo constitucional, sino que en general uno descubre que esto es una preocupación cada vez más amplia. Matías. Ahí sí. Sí, lo que pasa es que sí, es una discusión amplia en la medida de que los ojos de la ciudadanía, y esto es una sensación personal, la verdad, es una conversación que se empieza a ampliar en la medida que la ciudadanía empieza a poner los ojos en el elemento que está siendo criticado hoy en día, que es el mundo político. Y está tan criticado que efectivamente, por ejemplo, si uno va a las redes y analiza lo que fue la cuenta de Twitter del Coro de los Ríos publicando a medida que iba pasando la cuenta pública, ves una alta interacción negativa en gran parte ¿y dónde está esa plata? ¿Me entiende? Y eso da cuenta
de una cosa como fundamental, de que la misión que tienen las cuentas públicas no se está cumpliendo, no porque esta en particular no lo cumpla, sino porque las anteriores simplemente no existieron para las personas. O sea, como hay montos que no son nuevos, incluso hay montos que son relativamente normales, por así decirlo, a la inversión anterior. Pero ese tipo de inversión no le hace sentido a la gente porque finalmente hay un eslabón en la sociabilización de la información del aparato público que no es conocido, que no se hace conocer. ¿Cómo le explicas tú a las personas de que tú aprobaste dinero en marzo y que al mes de septiembre todavía no bajan esos dineros? ¿Quién se lleva esa responsabilidad? Y en el caso de los gobiernos regionales, eso es una de las grandes dificultades que hay hoy, particularmente los de regiones, porque a diferencia de Santiago, que también tienen en cierta forma esta dificultad porque pasan por lo mismo, están ahí mismo. Y las presiones políticas que se pueden hacer son directas, a diferencia de en regiones donde el trayecto centralista es más complejo. Pero al mismo tiempo hay otra arista que muchas veces, y sobre todo, y no tiene que ver solamente con este gobierno, sino que los oficialismos en regiones tienden como a dejar de lado, que tiene que ver con la gestión política para que finalmente esos dineros también puedan bajar de una forma más efectiva. Y ahí hay un problema grande, hay un problema de gestión, particularmente en este gobierno. Yo lo que puedo detectar es un problema de gestión con Santiago, y eso ha enlentecido toda la inversión regional. Ahora, otra cosa que escapa de eso tiene que ver con el sentido que le hace a la gente la inversión. Y es por eso que es tan importante en un fondo que, si bien es pequeño al lado de la inversión sectorial acá en la región, es importante ir hablando y avanzando en presupuestos participativos, pero no participativos desde el punto de vista de que la gente solamente opine y no opine hacia dónde debería ir, sino que también tenga una interacción directa y un mandato directo sobre las personas que están, en este caso, tomando decisiones. Y ahí hay una posición por debajo de la mesa o muchas veces como media escondida de rechazo. Porque por un lado no puede salir públicamente rechazando que la gente participe en la creación de un presupuesto participativo, pero por otro lado hay tanto consejeros regionales como diputados, etcétera, que no están de acuerdo en que la gente tome la decisión con respecto a los marcos generales de hacia dónde debería ir la inversión regional. Y eso pasa porque creen que eventualmente eso puede generar un conflicto o podría generar un detrimento en la inversión regional. Entonces, ahí sí se genera como una marcada clase política versus la clase ciudadana, en la cual hay voluntades que no están dispuestas a avanzar hacia ese lado. Yo espero que todo este cambio de gobiernos regionales y también la elección del propio gobernador regional permita ese camino que abra precisamente la participación de las personas en una toma de decisión sobre los elementos financieros. Porque si no simplemente la gente, por más que tú le digas que invertiste 100.000 millones de pesos de un día a otro en salud, por ejemplo, si no tiene una interacción o no tiene conocimiento de cómo fluye ese dinero, difícilmente va a sentir que hay una inversión regional. Porque hay una sensación generalizada de que la región está estancada. ¿Me entiende? Que no fluye, que no hay un avance. Entonces, creo que esos son los elementos que hoy se conectan un poco a partir de lo que es la cuenta pública, ¿no? Es como el signo, ¿no? Uh-huh. Sí, también está muy presente el tema. Nosotros no siempre lo mencionamos, pero eso no significa que circule tanto. Pero ¿qué es en definitiva la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de gobernar en términos de también estar disponible permanentemente al criterio público, digamos, ¿no? Al análisis, a la crítica. Y esa posibilidad no tiene que ver solo con lo técnico, ¿no? No tiene que ver solamente con estos conceptos que permiten que tú puedas tener un ojo sobre la administración, sino que fundamentalmente respecto de la percepción de las comunidades. Y eso es algo que es muy complejo de gestionar. Y probablemente los políticos no sean los mejores para gestionar la participación, porque en definitiva son
funcionarios del poder en el sentido estricto, ¿no? O sea, tiene que preocuparse de que el poder esté ordenado, digamos, ¿no? Y la participación pareciera venir a desordenar muchas cosas a veces, digamos. Pero eso es una discusión que en Chile recién se está abriendo y probablemente esté pendiente y no vaya a ser resuelta exclusivamente por los procesos de definición que están en curso. Yanira Zúñiga. Sí, yo coincido con eso, que hay una cierta tensión en que las definiciones de esas grandes decisiones sobre la participación dependan de personas que son incumbentes y que tienen intereses, cual más, cual menos. Por supuesto, con esto no estoy descartando que haya ambiciones altruistas en la política comprometidas con democracias más radicales. Eso siempre está, ¿no? Y viene a airear también, y por eso es que la democracia va avanzando. Pero efectivamente, desde el punto de vista de los incentivos, hay incentivos más bien a mantener el sistema cerrado, o una toma de decisiones que va generando democracias más bien elitistas, o donde los profesionales y a veces incluso tecnocracias, donde el argumento técnico se presenta como un argumento concluyente y va dejando fuera la consideración política. Y es cierto que en Chile estamos retrasados en todos esos procesos de participación, ¿no? De horizontalidad en el ejercicio del poder. Bueno, lo que estamos discutiendo aquí sobre las regiones es el ejemplo más claro de que tenemos un problema, digamos, importante en la tradición chilena, que no ha logrado descentralizar su poder en términos territoriales, pero además, si lo pensamos bien, lo que comentaba Matías, la cuestión de presupuestos participativos es algo que existe en Latinoamérica desde la década de los 80 con la Constitución brasileña, ¿no? Que ha tenido un buen resultado en lugares donde hay también alta concentración económica, como Porto Alegre, que lo tiene desarrollado ya hace un tiempo con más o menos buena evaluación, es decir, sin que se pierda o se desbande, o como dices tú, se desordene notablemente. Es decir, hay una serie como de mitos que circulan y que impiden que los procesos de participación vayan ganando terreno. Y yo diría, para finalizar y probablemente conectar con en el otro tema, que la cuestión de la rendición de cuentas con la que empezamos es también muy relevante para ir midiendo cuáles son las motivaciones que están detrás también de ciertas decisiones que se han ido tomando en el último tiempo. Y claro, la última decisión a nivel nacional que tenemos en vista, pero que tiene repercusiones también en la elección de autoridades regionales, alcaldes, ¿no? Concejales, las nuevas autoridades para el gobierno regional, que es el aplazamiento de las elecciones. También es importante evaluar ese proceso de rendición de cuentas, porque por un lado nos confrontamos a una situación muy, muy difícil, ¿no? A nivel sanitario, pero que va generando, y esto lo puso también de relieve un audio que circuló del presidente de la Democracia Cristiana, va generando suspicacias sobre cuáles son las reales razones, ¿no? Yo no entraría en eso, yo creo que las razones son sanitarias, pero el hecho de que las razones sean sanitarias no impide ver que a lo mejor llegamos a esta situación de urgencia, ¿no? de dificultad en el manejo de los índices sanitarios, que está generando pulsiones para el aplazamiento de las elecciones, por decisiones que se tomaron, ¿no? De una manera, creo, no muy adecuada. Es decir, que creo que los antecedentes para sostener que la flexibilización de los permisos de vacaciones iban a generar un impacto previsible por fechas y por proyección de las cifras de la pandemia estaban a la vista en el momento en que se tomaron esas decisiones, ¿no? Y con la importancia que tienen el grupo de elecciones que tenemos en vista. Por lo tanto, ahí hay una cuestión de rendición de cuentas que uno ve al ministro París cada vez que le hacen la pregunta, que se irrita, pero que es una pregunta que debe plantearse democráticamente. Que es legítima, claro. O sea, yo veía uno de los tweets que circulan esta mañana es un gráfico que se publicó fuera sobre Chile, ¿no? Entonces aparece Chile, Estados Unidos y el Reino Unido, digamos, en términos de lo que le ha pasado con las curvas, ¿no? Y muestra un poco ciertas similitudes,
de todos modos es sobre Chile. Entonces lo que dicen es que, y esto lo retuitea Ricardo Baeza Yates, que ha estado también con nosotros aquí en la radio en algún rato. Él fue parte de la mesa de datos, cuando la mesa de datos inicial se compromete desde un proyecto que ahí todavía existe en la Universidad de Chile, se compromete con el Ministerio de Salud a proveer análisis, ellos dicen análisis algo así como de excelencia, ¿no? de datos, que es una forma un poco más rigurosa, más profunda de trabajar con Big Data. Y Ricardo Baeza Yates, que es un académico a nivel internacional, de hecho, muy, muy respetado en esos ámbitos, él en ese minuto ya dice, no estamos utilizando adecuadamente la información disponible, ¿no? Y no le estamos dando la relevancia, y salen ellos de la mesa de datos. Bueno, él retuitea este análisis sobre la situación del error crítico, así se llama, ¿no? El critical mistake de Chile. Y circula esto. ¿Por qué? Porque en la curva se fija como la primera ola, que fue bastante menor que la que ya tenemos en curso, ¿no? Cuando sucede y comienza a bajar, lo que se produce en Chile es que hay una sistemática forma de construcción de confianza, dice, creando una falsa sensación de confianza de que la pandemia había terminado incluso. Esto es lo que entra en juego. O sea, porque uno diría, yo nunca le escuché a una autoridad decir que la pandemia había terminado. No, es la sensación. O sea, lo que te provoca la sensación de control de la pandemia, cuando se empiezan a abrir una serie de posibilidades desde el confinamiento. Y allí es donde se produce, y esto es lo que dice Baeza Yates, el error crítico, ¿no? Ahora, en medio de un año electoral, bueno, peor todavía, digamos. Estamos discutiendo, creo que llevan más de 12 horas discutiendo ya en la Cámara, y creo que lo decía Walker, ¿no? El expresidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. Decía que lo que le llama la atención es cómo sectores del propio gobierno votan en contra del proyecto, porque parece que se está alargando esta discusión, ¿no? Todavía no está resuelto muy bien el detalle de qué va a pasar. Y ahí mandataba en la oposición una negociación, y esa negociación se supone estaba en curso. Entonces, se dan cuenta, terminamos negociando respecto de las elecciones una cuestión que está basado en el error crítico, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿no? Matías Fernández. Sí. O sea, hay como tres ejes de esta discusión con respecto a las elecciones que están como instalados. El primero es el tiempo en el que se corre. El segundo son la gobernanza de las medidas sanitarias que se tienen que implementar para que esto funcione. Y lo tercero, que tiene que ver con los elementos político-administrativos de las elecciones per se. Y yo creo que ese tercer eje en particular es el que complica la discusión política en el Congreso. No, ni siquiera, y es lamentable en el fondo, porque si la decisión es sanitaria, lo que debería estar complicando la discusión debería ser el segundo eje, que es como la gobernanza de medidas sanitarias que nos permitan entender de que un evento masivo como es la votación va a tener números más bajos y vamos a poder controlar las áreas que hoy están falentes para poder hablar o poder generar ese tipo de situaciones. Entonces, el gran problema, y que pareciese como que no es tema, de hecho, a nivel central, es, por ejemplo, y esto es uno de los tantos, es la trazabilidad que tenemos en las regiones. Donde Araucanía, Los Ríos, incluso ayer salía el Ceremi Kate Hood hablando sobre los tacos que se formaron por la fiscalización, pero que no tenían más personal, por ende no iban a enviar más personal, como... Entonces, hay una falencia tácita de recursos humanos que complejiza. Pero entonces la discusión política está tornada en cosas, no sé si nimiedades, porque desde un punto de vista, claro, de los candidatos y candidatas no es una nimiedad el tema presupuestario que tienen para manejar sus campañas, pero nimiedades como, por ejemplo, el tema de si la propaganda estática se queda o se va. O de si, por ejemplo, los incumbentes vuelven al cargo o no. Y ahí como hay elementos que yo como no sé
que tienen que ver con lo que tú mencionas. Hay una negociación que tiene que ver con esos elementos en particular, más no con los otros. Los otros pasaron a segundo plano, totalmente. Y creo que el único gran acuerdo que hay como sobre la mesa, y que yo no dudo que también los sectores de la UDI estén todavía buscando llegar a eso, de alguna forma, o tensionarlo para llegar a eso, es la extensión del mandato presidencial, que es como el último gran eslabón de toda esta discusión que se descartó a priori, al comienzo. Entonces, como el mundo político también esconde, y más que el mundo político, el mundo parlamentario está como escondiendo y poniendo sobre la mesa algunos temas, pero sin hablar de lo que realmente los tiene entrampados, que del fondo es el cálculo electoral con respecto a las elecciones de ahora, que ahora son en mayo. Y eso es complejo, porque yo no tengo problema de discutir eso también, pero cuando se empieza a diluir lo sanitario, que debería ser lo esencial, como elemento que fuerza precisamente a correr las elecciones, y el centro de la discusión y el entrampamiento está en el eje político-administrativo electoral, empiezan a aumentarse las desconfianzas no solamente con el mundo político, sino también con la propia autoridad sanitaria, porque finalmente lo que tenemos es una autoridad sanitaria sin ninguna autoridad. Esa es como la situación que tenemos hoy. O sea, que tenemos un ministro de salud que puede salir diciendo una cosa y el gobierno puede desmentirla al minuto siguiente, y tenemos un ministro de salud que no tiene poder para poder derivar inversión hacia los sectores que más lo necesitan hoy en pandemia. Matías Fernández, que está con nosotros, consejero regional. Yanira Zúñiga. Sí, yo creo que hay varias cuestiones que están tensionando la discusión. Una, yo diría, fuera de la que se está produciendo en el Congreso, ¿no? Que es la cuestión de si es realista pensar en esa fecha que está previsto, 15-16 de mayo, si no me equivoco, dado que uno de los supuestos del proyecto de reforma constitucional es que la vacunación va a avanzar suficientemente como para mejorar la inmunización a esa fecha. Y yo he visto alguna circulación de opiniones de gente vinculada tanto al colegio médico como en general que trabaja en epidemiología, que pone en cuestión ese optimismo, ¿no? De hecho, claro, el gobierno no pierde tampoco la oportunidad, incluso en el proyecto de reforma constitucional, de poner de relieve lo exitoso que ha sido el proceso de vacunación. Pero en el mismo proyecto reconoce que hay nuevas cepas. Entonces está toda esa discusión sanitaria respecto de si es realista este supuesto. El proyecto también es muy claro en afirmar que la razón por la que no se piensa más tarde, además de alguna razón sanitaria que tiene que ver con la circulación del virus en época invernal, tiene que ver con el calendario electoral, es decir, cómo esto va generando una presión sobre las otras elecciones, incluso elecciones luego nacionales, ¿no? Incluso se ha dicho que podría llegar a afectar si se desplazara mucho más la presidencial, lo que ya es una complicación. Entonces está esa dimensión de discusión que no sé si es la más relevante. Ahí coincido con Matías, que no creo que sea esa la que le importe más hoy día y que esté justificando o explicando la extensión del debate en el Congreso. Es la otra dimensión del problema, del impacto, tanto sobre yo creo que la situación de los municipios hoy día es muy importante, es decir, cómo eso genera una nueva prórroga en la extensión del mandato de alcaldes y concejales, y va a obligar incluso a algunos que habían abandonado esas funciones a retomar esas funciones, que es una de la cuestión. Sobre todo estoy pensando en los alcaldes, que ahí es donde se produce el mayor conflicto. Y por otro lado, cómo esto implica, yo no diría que un cambio, sino un aumento de la simetría de las posibilidades de competitividad que tienen esas elecciones, que están muy cruzadas entonces por una cuestión que creo que habíamos discutido antes, que es la influencia de los distintos
dineros disponibles de unas candidaturas en relación con las otras, ¿no? Y cómo esa asimetría se profundiza. De hecho, en el audio de Fuad Chahine que comentaba que circuló, y digamos lo comento porque luego lo recogió la prensa, si no, no lo comentaría porque es un audio que se supone que era privado. Él manifiesta sobre todo eso, ¿no? La sospecha de que esa dimensión del problema, es decir, de cómo la extensión de la campaña electoral podría favorecer básicamente a los sectores ligados al gobierno, que claramente tienen a su disposición muchísimos más medios económicos, es lo que creo yo que puede estar tensionando el debate, porque el proyecto no tiene ninguna medida que permita, hasta donde yo alcancé a ver, porque lo revisé bien superficialmente, porque está disponible hace poco rato, ¿no? Desde ayer, recién, no tiene ninguna medida de equiparación de competitividad electoral. Solo tiene reglas de suspensión, pero ojo, deja la posibilidad de que las comunicaciones de carácter privado no sean suspendidas, es decir, alguna especie como de campaña electoral no tan pública, pero en esa incluye a las radios, ¿no? Y ahí hay un tema. Entonces yo sospecho que eso es lo que está generando la discusión. Por un lado, no hay garantías para los sectores que están comprometidos con crédito, que tienen menos medios, de que van a poder sostener una campaña por mucho que se suspenda en un tiempo que permita equiparar entonces las posibilidades, y eso obviamente genera una ventaja ilegítima. Por mucho que sea razonable postergar la elección, la ventaja sigue siendo ilegítima para el sector de gobierno. Y por otro lado están estas otras cuestiones que no son muy claras respecto de qué es lo que podría transmitirse o no durante ese periodo electoral, y cuáles son las consecuencias que eso tiene sobre los mandatos, específicamente la situación de los alcaldes, que es una situación que ha tensionado mucho también esta discusión. Yanira Zúñiga, que está con nosotros, Matías Fernández, también consejero regional. Claro, Fuad Chahine habló incluso de sabotaje, creo que usó la palabra, tal cual. Sí. Y claro, esta discusión está en ese tono, pero en los pasillos, ¿no? Y en los audios de WhatsApp, en este caso, que son los pasillos de hoy. Y yo recordaba esto de que en su momento en la elección, ustedes se deben recordar que de la elección de Estados Unidos, ¿no? Circuló un poco, se dijo que Trump había insinuado directamente el tema de la postergación de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y eso porque lo que sucedió es que las primarias en los estados se tuvieron que postergar en muchos casos. Digamos, hay un buen número de estados que postergó en algunas semanas sus primarias. Y se discutió acerca del impacto en las elecciones. La decisión fue, que todos sabemos, digamos, que se realicen las elecciones, o sea, todos sabemos cómo resultó todo, digamos. Además, los problemas ahí derivados del resultado de la discusión que hace Trump respecto de los resultados. Pero ahí hay un antecedente directo de un debate público respecto de el impacto que puede tener la incumbencia política, ¿no? La incumbencia del poder en la posibilidad de modificar el calendario electoral, ¿no? Matías. Ahí sí, disculpa. Sí, o sea, a ver, yo de partida, el audio de Fuad Chahine, no sé si lo comentamos el lunes o lo escuché en otra parte y concuerdo totalmente. Yo creo que fue filtrado prácticamente por él mismo a la prensa. No, tiene como característica el audio que pareciese como un discurso muy, muy bien armado. Y fuera del conflicto que me genera que ahora hable de incluso acusación constitucional, creo que en algún minuto mencionaba como que esto merecía una acusación constitucional a Piñera por el sabotaje, cuando no fueron capaces tampoco de sumarse a la acusación constitucional por ejemplo, la violación de los derechos humanos durante estallido social. Fuera de eso, creo que hay
hay elementos que hacen, o sea, yo no dudo que la derecha busque, o los sectores con poder busquen generar las mejores condiciones para las elecciones que vienen, como que eso es parte de lo cómo se mueve hoy día el escenario político. Creo yo sí que con la postergación los que más ganan, sin duda son sectores o campañas que tengan dinero. ¿Sí? Es como el cae de perogrullo, o sea, como no hay... las campañas más dañadas son las que menos recursos tienen. Y en ese sentido, cuando uno analiza, andan dos como tablas que muestran los aportes individuales que han tenido distintos candidatos y los aportes por partido. Dentro de los partidos que más tienen están claramente la UDI, RN, la ADC, los partidos finalmente que son entre el centro y también la derecha, son los que acumulan más dinero, y sin dejar también a los partidos de la exconcentración, que también tienen una cantidad que no es despreciable, pero mirándola desde una perspectiva nacional pasa a ser un poco más no tan influyente. Ahora, el tema es que, por ejemplo, hay candidatos y candidatas como, no sé, Marcela Cubillo, que tienen prácticamente 2 veces lo que tienen algunos partidos solamente como aporte. Entonces, tenemos un problema que es fundamental, que es el dinero para sostener las campañas en lo que viene, y que claramente la balanza siempre va a favorecer a esas experiencias electorales. Ahora, ¿cuánto influirá el dinero en las campañas? Tiene un porcentaje que influye sin duda, pero también estamos en una situación país donde pudiese uno pensar que la gente, independiente del dinero que esté sobre la mesa, porque pasó también con el apruebo del rechazo, el rechazo tuvo una cantidad de dinero invertida importante en sus campañas, pero aún así la gente no estaba de acuerdo. Puede ser que ese efecto también esté un poco más diluido en relación a la intención electoral que hay hoy día, que puede sobrepasar el poder del dinero al momento de votar. Pero sin duda que el cálculo electoral que hablamos delante está también en base a quién puede aguantar más este tiempo haciendo campaña. Y hay quienes pueden aguantar haciendo campaña, son los incumbentes, sin duda, como en las municipalidades, son los incumbentes que pueden seguir haciendo campaña, porque más encima la idea, si no me equivoco, es como que vuelvan a sus funciones, que haya una pausa de campaña y después que vuelvan a hacer campaña, lo cual es prácticamente, en realidad, entregarle un mes de campaña pagada. Es eso. Y en el caso de los constituyentes, claramente ha sido una dificultad importante y una diferencia de recursos importante para poder hacer campaña, donde ahí sí marca la diferencia. Yo creo que lo constituyente marca la diferencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo municipal, los incumbentes o las personas tienden a ser más conocidas, tienen techo, entonces si alargan un mes o disminuye, quizás no es tanta la diferencia. Pero en el caso de los constituyentes, gran parte de los constituyentes son personas que no son o no han ocupado necesariamente puestos de poder institucional. Por ende necesitan un tiempo para poder crecer, y ahí influye también, claro, el dinero, si van a poder soportar un mes más de campaña, o por otro lado si les va a beneficiar para poder hacerse conocidos ese tiempo que queda. Sí. Pero como en los medios de lo central, claramente el interés político está en poder debilitar las candidaturas que pudiesen ser un riesgo para estos partidos de repente del orden de poder mantener ciertas cosas en la Constitución que están buscando hace rato mantener. Sí, de todos modos, o sea, no nos queda tiempo, pero de todos modos yo diría que la racionalidad pública, ¿no? Vamos a tener que inventar ese tipo de conceptos a esta altura, del gobierno es, no voy a decir impecable, pero por lo menos funciona. O sea, funciona bastante bien. En la práctica, la situación sanitaria implicaba, de nuevo, la sensación de inseguridad creciente. Y por lo tanto, se producía esto del fantasma de el ausentismo electoral, que se entendía que no iba a ser tan alto, pero tampoco iba a ser motivante para que quienes no hayan votado antes lo hagan. Una cuestión que estaba en las esperanzas de muchos sectores que están postulando a los distintos cargos. Entonces también hay una cuestión ahí que
o sea, si uno no mira el error crítico, como decían estas informaciones internacionales, en el origen, es difícil que hoy se pueda dar una racionalidad especial para llegar a un acuerdo y dejar a todo el mundo relativamente tranquilo de que se están haciendo bien las cosas. Va a generar una serie de desconfianzas todavía el proceso electoral. El punto es en qué momento asumes que los procesos electorales dependen básicamente de los electores. Y no solo, o sea, está bien, digamos, el pensamiento crítico de análisis electoral habla del influjo del dinero y todo ello. Pero así se vota, ¿no? Entonces, probablemente no sea tan fácil, digamos, que esto no sea posible de darse incluso con otros gobernando. A eso me refiero. Yanira, despidamos, que tenemos poco tiempo. Sí, yo, última cosa, completamente de acuerdo con eso. De hecho, yo a propósito del audio de Fuad Chahín, la idea de una constitución constitucional me parece a mí delirante, porque entre otras cosas yo no recuerdo haber escuchado demasiada objeción de parte de quienes están sugiriendo ahora que esto fue premeditado respecto de la discusión de los permisos de vacaciones. Es decir, eso no solo era previsible para el gobierno, también era previsible para el resto de la clase política. Y yo diría que lamentablemente, y eso va a quedar por verse, quienes van a salir, entre comillas, más trasquilados en este proceso van a ser, en el plano, estoy de acuerdo con Matías, en el plano de la elección de convencionales constituyentes, las candidaturas independientes. Y si eso es así, a pesar de que la gente vaya a votar, puede incubarse un problema de legitimidad. Porque si luego observamos que esas personas no tuvieron, cuando lo veamos en retrospectiva, las mismas posibilidades de llegar a la convención y que estos factores fueron determinantes, ese proceso que puede quedar deslegitimado. Así que estamos hablando de una cuestión bien seria. Y bueno, ya tendremos tiempo para irlo mirando con la próxima información y viendo cómo se va desenvolviendo. Yo entonces aprovecho de despedirme y desearles a que nos siguen una jornada, ojalá mejor, al menos en términos de los contagios y de las víctimas, que vayamos viendo un aplanamiento de esa curva. Perfecto, gracias Yanira. Mañana nos vemos, tenemos programa de consejeros académicos además. Así que Gracias. ahí estaremos. Matías Fernández. Sí, no, despedirme de todas, esperando que tengan una buena semana. Está compleja la situación, sobre todo en Valdivia, así que cuidarse harto y esperar el resultado de esta discusión, que entiendo debería hoy día zanjarse y ya mañana ser elaborada y bueno, agradecer el espacio de la radio que siempre también ayuda a poder entregar una mirada también crítica a estos procesos, y voy a estar atento al debate de las 11 y también a toda la mirada con la perspectiva universitaria que ha hecho esta radio, que está bien interesante. Sí, mañana es un gran día, además vamos a tener varios programas asociados a las instituciones, como el gran día UH aquí también, para conversar. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nos reencontramos. Chao. 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 Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro.